Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. A nombre de todo el equipo de Facturación, nos da mucho gusto que se estén conectando con nosotros para compartir en este espacio pues información que, como siempre, buscamos sea de interés para ustedes, que sea de utilidad y sobre todo pues que les vaya ayudando en su día a día a tomar sus decisiones en la operación. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de este tema que también nos han pues solicitado mucho y que pues vemos que tiene mucho impacto en la emisión de los comprobantes y en lo que tiene que ver con la operación. Entonces, pues nuevamente les doy la bienvenida y esperamos que esta información pues sea de utilidad para ustedes. Y bueno, pues iniciando con este tema con el que ya hemos, pues a lo mejor tenido contacto en algún punto de nuestra operación. Vamos a hablar acerca de las listas negras del SAT, vamos a tocar el tema de lo que está incluido en el artículo 69 y 69B del Código Fiscal, que son los artículos que hablan acerca de pues estas listas negras, cómo se generan, cuál es el procedimiento para quien las emite y para quien las recibe en este caso, y pues algunas recomendaciones que vamos a generarles ahí de manera muy general, pero pues van a ser de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, pues en contexto, recordemos que pues estas operaciones simuladas, vamos a comenzar a hablar, pues emanan de la emisión de un comprobante. Recordemos que pues todos los contribuyentes tienen la obligación de emitir estos comprobantes por todos los actos o actividades que lleven a cabo, por los ingresos que reciban o por las retenciones que lleguen a efectuar, pues se tiene la obligación de emitir los comprobantes. Las personas que adquieren bienes, disfruten de su uso o goce temporal o reciban servicios, también tienen la obligación, no solamente para quienes dan el servicio, sino también para quien recibe esos servicios o llega a recibir esos comprobantes, pues está obligado también a solicitar la expedición de ese comprobante. Es decir, ambos contribuyentes, ambas partes están obligados a que la emisión de ese comprobante se lleve a cabo de manera correcta y oportuna. Entonces, bueno, pues mediante la emisión de estos comprobantes, bueno, pues se asiente el consentimiento entre ambas partes de la operación que se está manifestando en dicho comprobante. Este consentimiento de partes, bueno, pues le da una validez fiscal y legal al comprobante que se está emitiendo y por cual se está llevando a cabo, pues que se está amparando, que se está llevando a cabo una operación que se está avalando en dicho comprobante. Sabemos que estos comprobantes pues tienen elementos tanto de forma como de fondo, es decir, estos elementos de forma vienen a conformarse por todos aquellos elementos que tienen que ver con la formalidad del comprobante como tal, es decir, la validación técnica que se contiene en el anexo 20, es toda esta estructura tecnológica que se requiere cumplir con todos los atributos, con todas las validaciones que se requieren cumplir, ¿no? La asignación del folio fiscal, la incorporación del sello digital, propiamente el timbrado y el envío al SAT, se hacen las validaciones del certificado de sello digital que esté vigente, se cumplen con todas estas matrices de control, las validaciones que se hacen de las listas del RFC y las listas de contribuyentes, estos elementos de formalidad en cuanto al almacenamiento, el plazo que tenemos para emitir los comprobantes, es decir, como que toda la parte que tiene que ver con la forma en que se emite ese comprobante y que le da validez al mismo. Sin embargo, también pues contiene elementos de fondo, es decir, no solamente es la emisión puramente del comprobante, sino que también requiere cumplir ahora con elementos de materialidad y coherencia de las operaciones que se están manifestando dentro del comprobante. Propiamente, pues antes sabíamos que con la pura emisión del comprobante y cumpliendo los requisitos de formalidad, pues podíamos asumir que el comprobante era válido y que pues el efecto fiscal que se le estaba dando al comprobante pues era incuestionable por el simplemente hecho de haber emitido el comprobante. Sin embargo, bueno, pues en este caso vamos a analizar estos elementos de fondo que la autoridad está manifestando que también se requieren cumplir y cuáles son los procedimientos en el caso de que no se cumplan o que la autoridad manifieste que está
pues no se están cumpliendo la totalidad, ¿no?, de estos elementos, ¿no? Para emitir los comprobantes, pues sabemos que requerimos previamente ya contar con nuestra firma electrónica y o en este caso, pues con los certificados de sello digital. Y esto hace, bueno, pues que todavía tenga una validez más el comprobante, la emisión como tal, y la información que se contiene en él, ¿no? Hablamos de que cuando un documento electrónico es emitido con estos elementos de firma electrónica y los certificados, pues hablamos de que existe una integridad de la información. Podemos decir que no existe la posibilidad de repudio de ese comprobante porque se están emitiendo con estos elementos pues pues de validez y de reconocimiento de la persona que lo está, los RFCs que lo están emitiendo y a su vez recibiendo, ¿no? Sabemos que existen ya también, al momento que se emitieron estos certificados, pues elementos de autenticidad, ¿no? Es decir, la autoridad está autenticando quién es el dueño de esa firma electrónica, ¿no? Y sobre todo, pues también de confidencialidad, ¿no? Que son mensajes que solamente pues se pueden leer entre quienes emiten y quienes están recibiendo este comprobante. Entonces, propiamente en lo que tiene que ver con la simulación de actos, hablamos de las operaciones que se encuentran contenidas dentro de esos comprobantes que ya fueron emitidos. Bueno, pues desde tiempo atrás ya podíamos ver en el Código Civil Federal que ya se encontraba pues esta figura de simulación de actos, ¿no? Y en este artículo 2180 es que encontramos pues el concepto que se está visualizando como lo que es una simulación de actos. Y en este artículo nos dice que es simulado el acto en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no ha convenido entre ellas. Entonces, eso es lo que nos dice el Código Civil Federal en cuanto al tema de la simulación de actos. Con el tiempo, bueno, pues la autoridad ha ido adaptando en materia fiscal pues este concepto al tema de las operaciones emitidas dentro de los comprobantes. Propiamente en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación es donde se está incluyendo esta parte de la simulación de operaciones, y en el 69B. Una de las principales renuencias que se encontraron al inicio de la aplicación de este comprobante, bueno, de este artículo, fue el tema de la publicación de información, ¿no? Sabemos que la autoridad estaba anunciando que iba a hacer pública la información de aquellos contribuyentes que se encontraban en algunos supuestos, ¿no? En este caso, bueno, pues en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues habla, entre otras cosas, de que pues la autoridad está obligada a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como los obtenidos dentro de las auditorías, pero hace una excepción propiamente en este artículo para algunos supuestos en donde la autoridad no va a guardar esa reserva de información, ¿no? Si bien es cierto que es información que emana o se obtiene dentro de un proceso que la autoridad está llevando a cabo, bueno, pues aquí en este artículo la autoridad está diciendo hay unos supuestos en donde no voy a hacer guarda absoluta de esa información, y por esa razón es que la autoridad puede hacerla pública, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en estas ya mencionadas listas, ¿no? Del 69 y del 69B. ¿Y cuáles son aquellos casos? Bueno, pues en los que señalan las leyes fiscales, aquellos que son de interés de la administración pública, en interés fiscal, aquellos que están incluidos en procesos penales, aquellos que están dentro de créditos fiscales firmes. Estos contribuyentes, pues no se va a guardar la reserva de esa información, y aquellos que están incluidos en los supuestos del artículo 69B. Entonces es en este artículo en donde vamos a encontrar pues esta reserva que se está haciendo la autoridad en estos casos para poder hacer pública la información de aquellos contribuyentes que se encuentran en ese supuesto. Y entonces en este contexto es que tenemos esta lista del artículo 69. Esta lista está publicada en la página de internet del SAT, en donde vamos a encontrar, bueno, pues los RFCs de aquellos contribuyentes que se encuentran en estos supuestos, ¿no? Que están cancelados,
que tienen reducciones de multas, que tienen condonaciones en concursos mercantiles, reducciones de recargos, aquellos contribuyentes que están como no localizados, y bueno, pues aquí están los diferentes supuestos que de acuerdo a este artículo, bueno, pues se está haciendo pública esa información, y eso es lo que se contiene en la lista para los efectos del artículo 69. Para el caso concerniente a lo que es el artículo 69b, que habla propiamente de aquellas operaciones que se presume son inexistentes o no son, o son simuladas, pues al respecto en este artículo pues nos habla de que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura, la capacidad material, ya sea directa o indirectamente, que los contribuyentes estén llevando a cabo esas operaciones o que se encuentren como no localizados, al momento de prestar los servicios, producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, la autoridad va a presumir que son inexistentes o que son operaciones, pues en este caso, simuladas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues una operación simulada, la autoridad está diciendo, bueno, si te encuentras como no localizado, eso puede ser un elemento para que yo presuma que la operación que estás llevando a cabo pues no existe, ¿no? O qué pasa si, pues no sé, yo puede ser que venda computadoras, por ejemplo, pero nunca las compré o no produzco yo computadoras. Entonces, cuando no existen esos elementos de relación entre lo que estoy ofreciendo o estoy dando como un bien o un servicio y no tengo previamente pues estos elementos de que pues no tengo los activos suficientes, no tengo un personal, no tengo infraestructura o la capacidad para demostrar que efectivamente presté el servicio o vendí ese bien, bueno, pues la autoridad me va a colocar en estos supuestos. Entonces, esto es propiamente lo que nos dice el artículo 69b, y pues también nos habla acerca de un procedimiento, es decir, la autoridad en sus facultades de comprobación puede determinar que las operaciones que se están llevando a cabo derivado de estos criterios no son inexistentes. Entonces pues entramos en un procedimiento que la autoridad nos está manifestando para poder ya sea hablábamos acerca en el inicio de que cuando se emite un comprobante pues hay quien lo emite y quien lo recibe. Entonces en este caso la autoridad está haciendo este procedimiento para ambas partes, ¿no? Existe un procedimiento para quien está emitiendo el comprobante y para quien está recibiendo ese comprobante y quien le dio efecto fiscal como deducción a ese comprobante. Entonces, en este caso, cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material, ya sea directa o indirectamente para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes, se presumirá primero la inexistencia de esa operación y después va a proceder a realizar la notificación de esta presunción, es decir, la autoridad vía buzón tributario, ya sea por el buzón tributario de manera directa al contribuyente a través de la página de internet del SAT o por la publicación en el Diario Oficial de la Federación, va a ser público el RFC que está llevando a cabo estas operaciones que se están presumiendo inexistentes, es decir, a través de estos medios va a notificar al contribuyente y una vez que esta publicación se lleve a cabo, el contribuyente cuenta con 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga, es decir, aportar documentación, aportar elementos que sí que hagan visible la materialidad de esas operaciones o de esas operaciones que se están presumiendo inexistentes. El contribuyente por única ocasión va a poder solicitar 5 días adicionales a estos 15 para poder llevar a cabo la aportación de estas pruebas. Una vez manifestadas las pruebas y lo que está aportando el contribuyente, va a realizar la autoridad la valoración de esas pruebas y va a dar una resolución al respecto, ¿no? La autoridad puede adicionalmente, dentro de los 20 días siguientes a que recibió la valoración de esta
de estas pruebas, puede solicitar documentación adicional. Es decir, si yo estoy aportando información, la autoridad puede requerir mi información adicional o ahondamiento en la información que estoy presentando. Y en este caso, bueno, pues la autoridad va a contar con un plazo de hasta 50 días para poder emitir esa resolución final, ¿no? Entonces, aquí podemos tener visible o podemos tener en el radar estos días que se está tomando la autoridad, porque a mí me está dando 15 días para aprobar la materialidad de las operaciones y ellos están dando 50 días para llevar a cabo la valoración de estas pruebas, ¿no? Y emitir esa resolución. Entonces, una vez que la autoridad ya llevó a cabo la valoración de esas pruebas, bueno, pues va a notificar en un listado en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los estatus en los que me puedo encontrar dentro de este listado, de acuerdo al proceso, de acuerdo al paso en el que me encuentre en este proceso, ¿no? Va a publicar en el listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y por tanto se encuentran definitivamente en tal situación de inexistencia de operaciones, listado que en ningún caso se publicará antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Entonces, bueno, pues una vez que ya se encuentre el contribuyente en esta situación en el que ya es definitivamente una vez que ya se valoraron las pruebas, que ya se aportaron, que ya la autoridad revisó y analizó y determina aún así que no son suficientes, se publica en este listado ya como definitivo y bueno, pues el efecto es que pues las operaciones que se están conteniendo en esos contribuyentes no producen ni produjeron efecto alguno. Entonces eso pues obviamente tiene efectos tanto para quien emite como para quien recibe estos comprobantes. Entonces, bueno, este es el plazo que nos manifiesta la autoridad para aquellos contribuyentes que se encuentran en estos supuestos, ¿no? De que la autoridad está presumiendo que sus operaciones no son reales, ¿no? Entonces, bueno, pues la autoridad nos va a notificar la emisión de esos comprobantes, proporciona un listado que contiene la razón social, el RFC del receptor, la fecha, el valor de los actos y el folio fiscal de aquellos comprobantes que se están asumiendo que están avalando operaciones inexistentes. Con esto, pues la autoridad busca fundar y motivar el acto de presunción basado en información, pues que ya obra en su poder. Al apercibir al contribuyente de no aportar las pruebas o de que si las pruebas que aportan no desvirtúan dicha presunción, se va a notificar la confirmación de la misma. Con este acto, bueno, pues la autoridad está garantizando este derecho de audiencia que tienen los contribuyentes, aparte pues de notificarles esta situación. Entonces, bueno, veíamos que el proceso que vimos es para quienes emiten los comprobantes y para quienes están siendo emisores, el RFC emisor. En este caso vamos a revisar qué pasa con el otro lado, ¿no? Aquellos contribuyentes que reciben los comprobantes que se encuentran de RFCs que se encuentran en este listado. Bueno, pues partimos del hecho de que, bueno, el contribuyente va a ser publicado en el Diario Oficial, en la página del SAT. Una vez que el RFC es publicado en dicha lista, podemos nosotros como receptores de esos comprobantes correr este proceso. Dice que las personas físicas o morales que hayan dado efectos fiscales a los FDIs emitidos por un contribuyente que se encuentra incluido en la lista, vamos a contar con 30 días siguientes a la publicación para poder acreditar ante la propia autoridad que efectivamente se adquirieron bienes o se recibieron los servicios que amparan dichos comprobantes, o bien en el mismo plazo corregir la situación fiscal mediante declaraciones complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Yo como receptor de esos comprobantes tengo dos opciones. Cuento con 30 días para ir con la autoridad y decirle las operaciones que yo llevé a cabo con este RFC sí se fueron llevadas a cabo y aquí están la materialidad o la información que yo pueda aportar, o bien puedo subsanar puedo subsanar el efecto que le di a ese comprobante. Es decir, si estoy tomando la determinación de que efectivamente esas operaciones, esos FDIs amparan operaciones
a las cuales no se les debió de haber dado efecto, bueno, pues podemos realizar la modificación o podemos realizar la corrección vía declaraciones complementarias y haciendo los pagos que correspondan. Entonces, bueno, pues dentro de este proceso la autoridad puede requerir información adicional del contribuyente, cuenta con 10 días para poder solicitarla, con la posibilidad de poder alargarlo a 10 días más. Después viene un proceso de valoración de pruebas y de notificación de la resolución por parte de la autoridad en función a las pruebas que está aportando el contribuyente. Y en este caso, bueno, pues la resolución puede emitirse en dos sentidos por parte de la autoridad. Puede ser que se confirme la presunción de que la operación es simulada, o se puede comprobar que efectivamente con la información que estamos aportando se comprueba que la operación efectivamente fue llevada a cabo y que esos comprobantes pues tienen un efecto fiscal. Entonces, bueno, este es el procedimiento para aquellas personas o aquellos RFCs que están siendo receptores de esos comprobantes. Entonces, pues así es como conocemos estos dos conceptos que muchas veces vemos dentro de nuestras operaciones, que son los EFOs y los EDOs. Los EFOs son aquellas empresas que facturan operaciones presuntamente simuladas, y los EDOs son aquellas empresas que deducen esas operaciones simuladas sin que se esté recibiendo la mercancía o servicio facturado, y propiamente le dan un efecto fiscal a ese comprobante. Respecto de este artículo, existe esta regla en la resolución miscelánea fiscal vigente para 2023, es la regla 1.4, y pues nos habla acerca de propiamente estos plazos que veíamos hace un momento. Esta regla nos habla acerca de la presunción de operaciones inexistentes y el procedimiento para desvirtuar los hechos que se están manifestando en dicha presunción. Nos habla acerca de que se le va a realizar la notificación de manera individual al contribuyente, la publicación de los oficios globales en donde se están incluyendo todos los RFCs de manera general. Habla acerca de que los contribuyentes pueden manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los 15 días posteriores, pues lo que dispara el proceso que veíamos al inicio. Y pues nos habla acerca de que existe esta ficha 156, el Código Fiscal, que está incluida dentro del anexo 1A, que nos habla acerca de la información y documentación que debemos de presentar, con la cual vamos a manifestar que se está desvirtuando la inexistencia de las operaciones. Y bueno, al respecto de eso, ¿qué me dice esta ficha que está contenida dentro del anexo 1A de la resolución miscelánea, ¿no? En esta ficha vamos a encontrar pues la forma en la que debemos de estar presentando la información que va a desvirtuar esa presunción por parte de la autoridad. Y bueno, pues aquí nos dice que se presenta dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la última notificación que se haya efectuado, es decir, a partir de la publicación en el portal del SAT o en el diario oficial, o en su caso, pues solicitar la prórroga de los 5 días adicionales que habíamos comentado de manera única. Bueno, pues se puede llevar a cabo la solicitud de esta prórroga por 5 días más. Y ¿dónde lo presento? Bueno, pues se presenta de forma presencial ante la autoridad a través de la oficialía de partes. Ahí vamos a estar ingresando qué documentación. Bueno, pues vamos a estar entregando la documentación que nos requisita aquí. Dice, es escrito libre que informe lo siguiente. Vamos a entregar nuestro escrito libre donde se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los hechos que conoció la autoridad no son ciertos, y vamos a señalar lo que a nuestro derecho sea conveniente, y asimismo vamos a estar vamos a estar manifestando la relación y respaldo de la documentación e información con la que se desvirtúe que emitiste comprobante sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes, o bien en el caso de que se encuentren como no localizados. Entonces, bueno, pues esta es la información que tendríamos que estar presentando de acuerdo a esta ficha de trámite, en el caso de que nos llegáramos a encontrar en este supuesto, ¿no? De que la autoridad esté presumiendo que las operaciones que estoy manifestando en los CFDIs que estoy emitiendo, pues son presuntamente inexistentes o son simuladas por el tema de
pues la materialidad que nos está comprobando. Entonces, para el caso de contrario, las personas que están recibiendo esos comprobantes y que están haciendo deducibles o le están dando un efecto de deducción a esos comprobantes, bueno, pues para ellos está la regla 1.5 que se encuentra vigente dentro de la resolución miscelánea fiscal, que es para aquellos contribuyentes que adquirieron bienes o servicios que están amparados por esos comprobantes fiscales. Entonces, dentro de esta regla vamos a encontrar el proceso, bueno, pues cuando se dio efecto al comprobante de un RFC que está incluido en esa lista, se puede optar por corregir a través de declaraciones complementarias o aportar evidencias que acrediten la materialidad de dicho comprobante. Los contribuyentes podrán manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los 30 días posteriores, es decir, una vez que el emisor fue publicado en estas listas negras como receptores de esos comprobantes, contamos con 30 días posteriores para poder realizar cualquiera de estas dos acciones, ya sea que corrija la información a través de complementarias y realice mis pagos, o acuda yo ante la autoridad a aportar las pruebas que indiquen que la operación que yo llevé a cabo con dicho RFC efectivamente se dieron en la realidad. Entonces, pues contamos con estos 30 días posteriores. Es muy importante que los tengamos presentes en el caso de que pudiésemos estar llevando a cabo operaciones con RFCs que estén siendo publicados en esta lista, ¿no? También dentro de esta regla 1.5 vamos a encontrar la referencia de esta regla 1.57, no, la ficha de trámite 157 del Código Fiscal, que habla acerca de la información y documentación que debemos presentar los contribuyentes, a que se refiere la regla 1.5, para acreditar que efectivamente estamos recibiendo los servicios, o que sí se llevaron a cabo las operaciones que estamos manifestando en esos comprobantes. Y bueno, al respecto de esta regla 1.5, ¿qué me dice esta ficha de trámite número 157? Esta ficha de trámite está siendo enfocada para aquellos contribuyentes que están siendo receptores de esos comprobantes que amparan operaciones presuntamente inexistentes o simuladas. Es decir, dentro de esta ficha, aquí nos dice que se presenta dentro del plazo de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de los contribuyentes a que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal. Entonces, bueno, esta ficha nos indica que contamos con esos 30 días para presentarlo. Se presenta de forma presencial ante la autoridad a través de oficialía de partes, en donde vamos a estar acudiendo y vamos a llevar un escrito libre que informe lo siguiente. En ese escrito vamos a estar manifestando la relación de los comprobantes y el respaldo de la documentación e información con la que estamos comprobando la realización de las operaciones que se están amparando en dichos comprobantes. Vamos o si optamos por corregir y quitarle el efecto fiscal a esos comprobantes, bueno, pues vamos a poder estar aportando en su caso la declaración o declaraciones complementarias a través de las cuales estamos llevando a cabo la corrección fiscal de ese comprobante. Entonces, propiamente dentro de esta misma ficha técnica también nos dice que la autoridad revisará que el informe y documentación cumpla con todos los requisitos solicitados, validará dicha documentación y notificará la resolución correspondiente. Entonces, es importante que conozcamos la forma y los elementos que nos está dando la autoridad para poder llevar a cabo, en este caso, pues el desvirtuar esa presunción por parte de la autoridad, ya que pues sabemos que de quitarle el efecto fiscal a algún comprobante dentro de nuestras declaraciones, pues eso nos va a repercutir seguramente pues en un pago de impuestos, ¿no? Recientemente, la autoridad, apenas esta semana, publicó la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal vigente para 2023, en donde realizó una actualización a la regla 1.4, que era la que veíamos hace un momento, en donde se manifiesta este procedimiento de lo que se establece que es como una operación simulada.
Y dentro de esta actualización, bueno, pues la autoridad está también actualizando el precepto para incluir que para los efectos de este artículo, estamos hablando del 69, también se presumirá en la inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otros contribuyentes. Recordemos que, bueno, pues la autoridad va ajustando y va haciendo acotaciones de acuerdo a lo que va encontrando en las operaciones de los contribuyentes en el día a día. Bueno, pues va ajustando las reglas o va siendo un poco más específico y certero en las indicaciones para llevar a cabo en este caso, pues las operaciones, ¿no? Entonces, pues yo supongo que ha detectado la autoridad que hay contribuyentes que si una de las sanciones que puede realizar el SAT en cuanto al tema de operaciones simuladas, pues es dejar sin efectos el certificado de sellos digital. Sabemos que pues si un contribuyente no tiene este certificado, pues no puede emitir comprobantes. Entonces, pues puede darse el caso que pues otro contribuyente las emita por cuenta de este contribuyente que está con su certificado inhabilitado por este tema. Entonces, bueno, pues aquí la autoridad mediante esta regla está haciendo acotamiento a esas personas que están, que si se detecta que están llevando a cabo estas operaciones o emitiendo sus comprobantes por cuenta de otros, bueno, pues también se van a hacer tomadas como operaciones inexistentes. Entonces, bueno, pues esto es parte de esta actualización que surgió en esta segunda resolución de modificaciones, pues para que lo tengamos en el radar, porque ya también la autoridad lo está acotando a esa parte porque lo está detectando y lo está haciendo de manera específica, ¿no? Ahora bien, sabemos que es una legislación, es una normatividad con la que ya tenemos algunos años conviviendo y pues al respecto se han dado algunas jurisprudencias, algunas tesis al respecto. Aquí les dejo de manera ejemplo una que se encuentra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 67 de junio del 2019, el tomo es 3, y la página es la 2186. Es un documento extenso, sin embargo, bueno, pues aquí traje algunas ideas que vienen de ahí, porque finalmente son ideas o son criterios que se han ido dando dentro de la aplicación de esta normatividad a ciertos contribuyentes y pues eso nos puede a nosotros apoyar a tener pues como criterio, ¿no? Al momento de que pudiéramos llegarnos a colocar en estos supuestos, bueno, pues existen estas tesis, estas ideas de donde podemos basarnos y esta en específico en esta gaceta, bueno, pues está esta idea que dice estimar que al desplegar sus atribuciones fiscalizadoras, la autoridad hacendaria no puede comprobar la autenticidad de las operaciones o actividades consignadas en la contabilidad y demás documentación presentadas por el contribuyente, implicaría obligarla a tener como válido cualquier documento o información que se le presente, sin que pudiera verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales ni corroborar, en caso de advertirlo, si existe o no una simulación de operaciones fiscales. De ahí que se considere que dentro de las facultades de comprobación se encuentra inmersa la de constatar la autenticidad de los documentos que soportan las actividades de los contribuyentes. Es decir, si mi operación está incluida dentro de mi contabilidad, bueno, pues en este caso, y la autoridad me dice, bueno, la contabilidad es un elemento, es un requisito que se cumple para el reconocimiento de las operaciones, pues la autoridad no tiene ese alcance de definir si por el simple hecho de la emisión del comprobante, pues puede existir o no esa intención de simulación de la operación. En el acepto anterior se encuentra apoyo en lo resuelto por esta sala en la contradicción de esta tesis, cuya litis versó en establecer el valor probatorio de los comprobantes expedidos por un contribuyente que no fue localizado, por ejemplo, ¿no? Lo cual se resolvió en el sentido de que el hecho de que no haya dado aviso a la autoridad hacendaria respecto de su cambio de domicilio no necesariamente implica que tal comprobante sea nulo o carezca del valor probatorio, ya que esa omisión aisladamente considerada no da lugar a dicha consecuencia. ¿Esto qué quiere decir?
En el caso, por ejemplo, de que yo sea receptor de un comprobante de un contribuyente que no avisó su cambio de domicilio y que por ello la autoridad lo tenga como no localizado, la autoridad dentro de este artículo 69 me dice, si estás como no localizado, puedo presumir que tu operación es inexistente. Y en este criterio lo que me están diciendo esta sala es, no, por el hecho de que no haya avisado el contribuyente su cambio de domicilio, no significa que la operación sea inexistente. No es un elemento único y suficiente para poder decir que la operación sea simulada o que no exista. Siendo que tratándose de restricciones o sanciones, estas deben de estar contempladas expresamente en la norma a fin de respetar el derecho de seguridad jurídica. Es decir, a mí como receptor del comprobante, nada me obliga expresamente en la ley a verificar que el emisor notifique su cambio de domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no está expresamente contemplado en la ley, pues no me da certeza jurídica a mí como contribuyente. Entonces, puede ser un criterio a favor, en este caso, de quien esté siendo receptor de esos comprobantes, ¿no? Por el simple hecho, en este caso, de la no localización del domicilio. Asimismo, no se puede obligar al causante que exhibe un comprobante fiscal a cerciorarse del cumplimiento de los deberes que corresponden al emisor de este comprobante. Y por lo tanto, la autoridad fiscal no puede negar la procedencia de las pretensiones de los contribuyentes exclusivamente por el hecho de que quien le dio el comprobante fiscal no dio aviso a la autoridad respecto de ese cambio. Obviamente, pues esto deja sin perjuicio de que existan otras razones por las que no acceda a esa pretensión, ¿no? O el hecho de que una operación se presuma inexistente no es únicamente por el hecho de que está como no localizado, ¿no? Exclusivamente por esa razón, pues podría ser que pudiéramos decir que no es un elemento solamente válido, ¿no? Esto no, a reserva de que puedan existir otros elementos de la operación, pero única y exclusivamente por este hecho, pues no podría ser no procedente, ¿no? Que nos lo determine como una operación inexistente o que está siendo presuntamente manifestada como simulada, ¿no? Entonces, bueno, pues son criterios, son jurisprudencias que se han ido dando derivado de la aplicación de esta normatividad del artículo 69, sobre todo también porque pues ha sido una realidad para todos los contribuyentes que no existe una lista de elementos que me digan tienes que tener el requisito A y el B y el C para poder decir que la operación es inexistente o no. Entonces es un criterio que es, bueno, es muy amplio, puede llegar a ser ambiguo y pues queda muy sujeto a que la autoridad sea quien determine en base a su criterio si la información que se está presentando o la información que se está conteniendo en dicho comprobante, pues eso no es válido para decir que la operación fue o no fue existente, ¿no? De entrada para nosotros, bueno, pues en función a las fichas que veíamos, pues lo que tendría que ser suficiente, pues tendría que ser justamente esto, ¿no? La relación y el respaldo que nosotros pudiéramos llegar a tener de cada operación o de los CFDIs que se están poniendo en cuestión, tendría que ser suficiente, ¿no? Es decir, toda la materialidad que yo tenga, si tengo mi registro contable, las pólizas, no sé, contratos, evidencias de entrega, no sé, correos, la materialidad que yo pueda aportar, eso pues queda a criterio de la autoridad. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a lo que dicen estas fichas, bueno, pues con eso tendría que ser suficiente. Y bueno, pues aquí hay un criterio en ese sentido, ¿no? Es importante que pues sepamos qué es lo que está pasando o cómo es que está resolviendo la autoridad ante este tipo de cuestionamientos por parte de los contribuyentes. Y bueno, pues de acuerdo a la actualización de estas listas que sabemos que se están siendo publicadas en la página del SAT, de acuerdo a esta regla, pues se actualizarán de manera trimestral. Eso es lo que nos dice la regla 1.2. Se van a estar llevando a cabo actualizaciones de esas listas de manera trimestral para que pues, lo tengamos ahí en el radar y estemos pues al pendiente de estas publicaciones y de estos estados en los que se encuentran los contribuyentes. Actualmente, bueno, pues la lista
son más de 12,000 RFCs que están incluidos ahí. ¿Y qué integra esta lista? Bueno, pues el número del RFC, propiamente el RFC, el nombre del contribuyente que está siendo publicado, la situación del contribuyente que podíamos ver que se podía encontrar como en diferentes estados de acuerdo al paso o al proceso que se esté siguiendo. Puede ser que esté como presunto, puede ser que esté como desvirtuado en el caso de que las pruebas que haya aportado hayan sido suficientes, puede colocarse en un estado definitivo o pueden también existir el estado de sentencia favorable cuando el contribuyente interpuso ahí algún medio de defensa y resultó favorable. Bueno, pues eso también queda evidenciado aquí en esta lista. También vamos a encontrar dentro de esta lista el número y la fecha de oficio global de presunción en donde fueron publicados, propiamente la fecha de la página del SAT, y el número y fecha de oficio global de contribuyentes, en este caso pues que desvirtuaron. Entonces, estos son los elementos que vamos a encontrar en esta lista del 69B que está siendo publicada en la página del SAT. En este caso, bueno, pues la última actualización la tuvimos el día 31 de marzo y es la que está más reciente. Y bueno, pues es información pública que podemos estar consultando, ya sea de manera completa o de acuerdo al estado en el que se encuentre el contribuyente. Es un listado pues enorme, más de 12,000 RFCs ahí. Y bueno, pues ¿cuáles son las sanciones a las que podemos ser acreedores en materia de emisión de comprobantes propiamente, ¿no? Hablábamos acerca de la restricción del uso del certificado de acuerdo al artículo 17H, por ahí se encuentra esta sanción. Dentro del artículo 32D, bueno, pues nos habla acerca de que quienes se encuentren publicados en esta lista, pues no pueden llevar a cabo contratos con gobierno. Aquellos que sean responsables solidarios, socios, accionistas, bueno, pues puede también ahí haber una repercusión para ellos. Aquellos receptores que no pueden demostrar que la operación fue llevada a cabo, pues puede existir una multa de un 55 o un 75% del monto de cada comprobante y puede ser que se aumente hasta en un 100 o 150% en el caso de que pues, se cometa cohecho, algún indicio ahí de corrupción o cualquier cosa que sea comprobable en este sentido, bueno, pues la multa también se incrementa. Para aquellos supuestos en donde se simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, pues la sanción es que se va a equiparar a un delito de defraudación fiscal, de acuerdo al artículo 109 del Código Fiscal. Para aquellos que expidan, enajenen o compren o adquieran comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, bueno, pues puede ir hasta una sanción de 2 a 9 años de prisión, de acuerdo al artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues la implicación que va teniendo el estar colocados en esta lista o estar teniendo operaciones con contribuyentes que se encuentran publicados en esta lista, bueno, pues habría que tener en el radar estas sanciones. Y bueno, pues también para aquellos contribuyentes que se encuentran en esta lista, la autoridad consulta esto para ciertos trámites que solicitan los contribuyentes, por ejemplo, en el caso de la constancia de situación fiscal, pues ahí, si te encuentras publicado, pues ahí va a salir. También para temas de devoluciones de saldos a favor, la autoridad va y consulta la lista. Si te encuentras ahí, bueno, pues seguramente eso va a tener alguna repercusión en la determinación de esos saldos a favor. Avisos de suspensión de actividades, no se pueden llevar a cabo si te encuentras publicado. Para la emisión de comprobantes a través de un adquiriente y para aquellas operaciones que son por monederos electrónicos, aquellos contribuyentes que cuentan con autorizaciones para operar estos monederos, pues también están siendo consultadas esas listas para la obtención de estas autorizaciones. Entonces, sí resulta muy importante y muy trascendente por el impacto que tienen en las operaciones de los contribuyentes, que pues estemos realizando nuestra consulta de estas listas, ¿no? Que estemos sabiendo qué es lo que cómo se están llevando a cabo esas publicaciones. Y bueno, pues las recomendaciones por parte de nosotros, pues es tener una especial atención en el control interno. Sabemos que al momento de que hablamos de materialidad de operaciones, pues implica especial atención en aquellos
controles que de manera interna se puedan estar llevando a cabo en el día a día, ¿no? Porque recordemos que la autoridad se puede ir desde 5 hasta 10 años atrás a revisar la información y entonces, bueno, pues el tener documentadas las operaciones, el tener la materialidad de manera oportuna, pues nos puede ir ayudando a prever estas situaciones, ¿no? Y estar preparados ante un cuestionamiento por parte de la autoridad. Filtros adecuados en la situación de cada uno de los proveedores en cuanto a su cumplimiento de obligaciones, en cuanto a su infraestructura y el resguardo de esa información, ¿no? Les comentábamos acerca de que no para autoridad, pues, o no existe en la legislación una tabla. Estos son los elementos de materialidad. Sin embargo, pues toda la información y toda la documentación que se llegue a generar por la emisión de los comprobantes, pues va a resultar importante, ¿no? Y trascendental tenerla resguardada, ¿no? Por aquello también de que a veces, pues, existen cambios en el personal que llevó a cabo las operaciones, los que autorizaron, los que firmaron los contratos, todo lo que tenga que ver con las operaciones que se están llevando a cabo, bueno, pues poner especial atención, ¿no? De que en el momento en el que yo llevé a cabo la operación con tal contribuyente, pues sí hice mi contrato, sí contraté capacitaciones, aquí están mis listas de asistencia, aquí está el material, aquí, o sea, toda la materialidad y todo el seguimiento y toda la historia que se dio para llegar a la emisión de cada comprobante, ¿no? Pues prever esta excesiva carga administrativa ante la necesidad de materializar cada una de las operaciones. Y pues obviamente siempre la recomendación es la prevención, ¿no? Es decir, la revisión constante de esta lista actualizada nos va a llevar a poder tener visibilidad, ¿no? Si tenemos por ahí algún RFC que se está publicando y con el que yo estoy llevando a cabo operaciones, pues lo tengamos en el radar. Bueno, en atención a todo pues todo este proceso que se puede seguir y las implicaciones que puede tener nosotros como Facturación, parte de la familia de nuestras soluciones es Verifícate, una herramienta súper fácil y pues muy práctica, muy amigable para el tema de que podamos estar validando esas listas negras, ¿no? Verifícate es una herramienta que nos va a dar esa visibilidad o que puede ser una herramienta de prevención porque nos va a detectar, va a ir a consultar a la lista publicada, actualizada, las operaciones con los RFCs que yo tengo y si detecta que existe un RFC que está siendo publicado y con el que yo tengo operaciones, pues me lo va a estar ahí colocando de manera especial, ¿no? Entonces eso me va a dar mi visibilidad porque pues puede ser, muchas veces ha llegado a pasar, ¿no? Que pues a lo mejor yo puedo tener operaciones con un RFC y pues ya se publicó y yo ni he enterado, ¿no? Y resulta que tengo 30 días para poder o corregir o manifestar y pues si yo ni me entero, pues cómo corro ese proceso o cómo aprovecho ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en atención y bueno, pues en seguimiento a ese requerimiento o esa necesidad que tenemos como contribuyentes de estar revisando la lista y de estar empatando los RFCs con los que yo estoy teniendo operación, pues detectarlo, ¿no? Detectar el mes en el que lo estoy llevando a cabo, cuál es el importe, cuál es la recurrencia que tengo de operaciones con ese contribuyente, a fin de evitar pues posibles dolores de cabeza posteriores, ¿no? Entonces es una solución bastante amigable, bastante efectiva para poder llevar a cabo estas auditorías de autoauditorías, ¿no? Para empezar a ver y tener en el radar estas posibles implicaciones, ¿no? Y podernos evitar estas multas y estas sanciones. Entonces, bueno, pues ahí les dejo el dato, la herramienta se llama Verifícate. Esta es la página en donde pueden consultar absolutamente toda la información acerca de la herramienta, costos, cómo nosotros dentro de nuestras redes, en YouTube, en las diferentes redes sociales, vamos a estar subiendo los módulos, porque bueno, el listado de 69B es un módulo, pero es una herramienta completa, ¿no? Que nos va a ayudar a validación, al monitoreo, a la descarga de comprobantes, a hacer una confronta entre lo que yo tengo en mi contabilidad y entre lo que tiene el SAT para poder detectar ahí si tengo algún comprobante que no estoy reconociendo. Bueno, pues también esta herramienta me lo puede
me lo puede filtrar y me lo puede visualizar de manera muy rápida. Entonces, es una herramienta muy completa. En este caso, bueno, pues para el 69B les puede resolver muy bien el tema de estos monitoreos. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios. Por aquí nos están haciendo llegar algunos comentarios. Para los que están en el 69B, sí es claro que deben dejar de tener operaciones. Sin embargo, el artículo fundamento para detener operaciones con clientes o proveedores que están en la lista negra. Dice, sí es claro que deben dejar de tener operaciones. Pues más que dejar de tener operaciones es tener en el radar que esas operaciones que se sigan llevando a cabo pues van a ser, si son catalogadas presuntamente como inexistentes o simuladas, pues no van a tener un efecto fiscal. Entonces, más allá de decir, la legislación no me dice pues ya no hagas operaciones, no, me dice más bien es pues la operación que vas a llevar a cabo, que se está emitiendo por este RFC, pues está presumiendo que está llevando a cabo operaciones simuladas. De esta forma, pues quien es receptor de esos comprobantes, pues tiene la obligación de manifestar lo que a su derecho convenga en el caso de que sí haya sido, porque pues puede ser, ¿no?, que un RFC esté llevando a cabo operaciones simuladas, pero unas que sí se llevan a cabo. Y entonces lo que se está publicando es el RFC, no la operación, ni el CFDI. No lo están acotando a un CFDI o a la operación como tal, sino están diciendo que este RFC general está llevando a cabo todas las operaciones simuladas. Entonces, cuando ese RFC es publicado en esa lista negra, pues cuando somos receptores de sus comprobantes, pues estamos corriendo el riesgo de que el comprobante que me emitió a mí, pues se presuma que es pues por una operación simulada, porque el RFC ya está siendo catalogado de esa forma. Entonces, pues sí, la recomendación pues sería o ya no seguir llevando a cabo operaciones o en este caso pues el procedimiento que manifiesta la autoridad, ¿no? Puedes ya sea llevar a cabo la corrección fiscal o manifestar lo que a tu derecho convenga y aportar las pruebas de que la operación que fue llevada a cabo se dio y que pues sí fue real y por eso no, pero sí, es correcto y es una alternativa, ¿no? Definitivamente no, pues ya no llevar a cabo operaciones con ese contribuyente en la medida de lo posible, porque bueno, pues también sabemos que cada operación y cada empresa, bueno, pues tendrá sus prioridades al respecto, ¿no? Entonces, pues sí. Me parece que ya no hay más dudas, ya no hay más comentarios. Entonces, vamos a dar por cerrada el webinar del día de hoy. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Como siempre, los invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, estamos en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo los contenidos, los talleres que hemos estado compartiendo con ustedes. De igual forma, por ahí también nos pueden estar haciendo llegar los temas que les sean de interés o los temas en donde ustedes consideren que pudiéramos hacerles de apoyo y de interés. Bueno, pues con muchísimo gusto vamos a estar recibiendo por ahí sus comentarios, sus propuestas de temas. Vamos a seguir generando contenido y vamos a seguir compartiéndolo con ustedes para que pues tengan ese valor agregado en sus operaciones, en su día a día. Esperamos que la información haya sido de su interés y sobre todo pues de utilidad para su día a día. Les agradecemos mucho haberse conectado y pues nos vemos en la próxima.